Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a seguir con álgebra de funciones y algunas partes de funciones y algunas otras propiedades y demás. Nos hemos salteado algunas cosas del anterior video, esta es la parte 2, pero debería haber una parte intermedia entre la 1 y la 2, que después vamos a ver cómo la terminamos. Acá, en este cuadro que están viendo acá, básicamente están las definiciones de distintas operaciones matemáticas de una función. Y para que entendamos digamos, para que un poco acercarnos a esto, las definiciones de qué es lo que es la suma, resta, multiplicación de un número real, el producto de función o cociente de función están en esta primer parte del texto, en donde lo que básicamente dice es que nuestra función h es igual a k por una función f, nuestra función h es una función f más g, nuestra función h es igual a f por g, y nuestra función h es igual a, no sé si f menos g, y nuestra función h es f sobre g. En este contexto, esto es tan expresado en forma de operadores, es decir, que esta h se va a aplicar a x. Bien. Y para ponerlo de una manera, si nuestra h es un cuadradito en donde le aplica el elevado al cuadrado, nuestra h de x va a ser igual a ese cuadradito aplicado a la x, y entonces le va a aplicar el cuadrado. Eso es un poco lo que significa la h, es un operador. Le aplica elevado al cuadrado a la variable independiente que estamos poniendo en el paréntesis. ¿Bien? Eso es un poco el entendimiento de esta simbología. Entonces, si yo tengo un cuadradito que le aplica a cada valor de x en un elevado al cuadrado una potencia de 2, cuando yo hago k, voy a cambiar el color, perdón, vamos a poner un color más oscurito. Cuando yo hago k por h, lo que hago es k por ese operador y me queda así. Entonces, cuando yo aplico este nuevo operador, lo aplico k por h, se lo aplico a x, esto me queda k por x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces básicamente lo que vamos a hacer en cada una de estas definiciones es a lo que hace la función le vamos a multiplicar un k. Este k, como decimos acá, es k pertenece a los reales. Y bueno, y vamos a aplicar, digamos, si tenemos otro que es g y lo vamos a sumar, lo que termina pasando es que en la suma de funciones yo termino sumando término a término la función. Le sumo de una función original, le sumo otra. Cuando hago lo mismo en la resta, es una función original, le resto el valor de la otra. En términos de la gráfica, y bueno, y puede pasar de que se modifique la gráfica original de la función f porque le estoy agregando otra, entonces se va a modificar evidentemente. Luego en el producto de funciones pasa lo mismo, y en realidad lo que va a pasar es, digamos, lo que termina pasando muchas veces con los dominios y las imágenes van como cambiando y se van adaptando. Acá lo que tenemos es que generalmente cuando yo aplico un operador, un número real k a una función, la multiplico, el dominio de f permanece casi inalterable, digamos, es el mismo. Ahora, cuando yo hago lo mismo en suma de funciones, bueno, lo que sucede es que si ambas tienen dominios digamos dominios principalmente, esos dominios el dominio de la función general pasa a ser una intersección, porque digamos el dominio de una
y el del otra se tienen que, solamente la función va a ser válida en el lugar a donde se aplica eso, digamos. Eso lo vamos a ir viendo con los ejemplos, de qué va pasando, porque digamos así, y entonces siempre hay, como ustedes ven acá, hay como una intersección de los dominios, ¿bien? Lo siguiente, y es por ahí uno de los temas que más complicado, digamos, no más complicado, pero es como más característico de que hay que mirar, es cuando en mi operador yo tengo H igual a F sobre G. Porque acá tenemos una limitación en donde el operador G, digamos, no puede, o sea, esto no puede ser igual a cero, digamos. Porque yo no puedo dividir en cero. Lo voy a expresar de una manera que cuando yo tengo h de x, o sea, h aplicado a x, a la variable independiente, yo voy a tener f de x sobre g de x, ¿bien? Y en donde, para que esta función sea válida para todos los ámbitos del dominio de h de x, o sea, el dominio de h de x, g de x tiene que ser distinto de cero. Entonces, como que yo tengo que excluir los valores y los lugares, valores de g de x, en donde da como resultado cero, porque, digamos, no puedo dividir una expresión o ningún número o ninguna por cero. Entonces, eso es una de las características y va a ser un limitante cuando yo define el dominio. Entonces, cuando ustedes vean que en la función hay algo que está dividiendo y que hay posibilidad de que se haga cero, y uno les pregunta el dominio, tienen que mirar ahí, digamos, porque esa va a ser casi la limitante del dominio. Bien, vamos a pasar al otro dispositivo. Creo que no hay nada, porque acá lo que íbamos a poner, iba a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo acá f de x es igual a x al cubo, f va de los reales en los reales, bien, tal que x al cubo. O sea, de x, el valor de x, voy a x al cubo. Voy a poner un fibrón un poquito más, bien, más finito. Bien, entonces, y g de x lo vamos a nombrar como g de r en r, tal que x va al logaritmo en base b de x. El dominio de g es los reales positivos. Entonces, si yo hago h igual a menos 4g, yo voy a tener que es menos h de x, bien, h de x es igual a menos 4 por el logaritmo en base b de x. Y mi dominio de esta función, esta nueva función que es multiplicar, lo que yo he hecho ha sido multiplicar un real por una función g de x, ¿bien? Entonces, el nuevo dominio, el dominio de menos 4 por g, es igual a los reales positivos, digamos, porque, como habíamos dicho anteriormente, no se modificaba, digamos. Lo podemos poner así, reales positivos. ¿Bien? Bien.
Estoy borrando. Bien, vamos al siguiente ejemplo. H es igual a G más F. Sería. Acá estoy descubriendo un error en uno de los textos. Bien. Entonces, G más F de X va a ser igual G más F. Bien, entonces mi F era, mi G era logaritmo en base B de X y esto sería más X al cubo, mi G, según la anterior diapositiva. Entonces mi nueva función ahora es H de X igual a G más F de X igual al logaritmo de B por X más X al cubo. Bien, entonces ahora si nosotros analizamos esto, ¿cuál sería nuestro dominio? El del primer parte, el dominio, es los reales. El dominio es los reales. Y en este otro, el dominio de esta función es los reales positivos. Entonces, la intersección de ambos dominios, o sea, el dominio de h de x va a ser igual a la intersección de ambos dominios, porque yo tengo que tener la posibilidad de reemplazar x acá y reemplazarla acá. Es un y. Y reemplazar en logaritmo de b y reemplazar en x al cubo. Por lo tanto, el dominio de h de x es los reales positivos. Porque el de x al cubo es todos los reales. ¿Bien? Bueno, eso sería un poco lo que tenemos ahí. Ahora vamos a... Bueno, lo mismo pasaría acá en eso que acabo de explicar. Podemos poner acá más, menos. Porque se cumple para los dos, digamos. Para más y menos. No cambia mucho. Ahora, y en el producto de alguna manera me quedaría lo mismo. Porque H es igual a G por X. G por F. G por F y por lo tanto H de X me quedaría igual a logaritmo en base B de X por X al cubo, digamos. Bien,